tal? Mi nombre es Luis Brandon Moctezuma Martínez. Soy de la carrera de Derecho. Bueno, en este video les voy a hablar de diferentes temas. Derecho proviene del vocablo latín directium. Es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado de manera obligatoria que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Bueno, el derecho tiene 7 ramas del estudio, que son derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho civil y derecho mercantil. Bueno, en ello tiene normas jurídicas. Una norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Bueno, esto significa que si no es cumplida ante la autoridad, la misma puede hacerte una sanción, ya que si no es cumplida correctamente. Los tipos de normas son jurídicas, morales, religiosas y sociables. Se clasifican en bilateralidad, interioridad, exterioridad, coercibilidad, heteronomia y incoercibilidad. Clasificación de las fuentes del derecho. Son todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. Las fuentes pueden provenir de el derecho natural, que sostiene que la moral y la justicia son inalienables. Derecho escrito, constituidos por los documentos que establecen una regla de conducta. El derecho anglosajón, que está basado en la jurisprudencia. Las fuentes de derecho se clasifican en fuentes formales, fuentes materiales y fuentes históricas. Fuentes formales del derecho una de ellas es legislación, que promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas. Costumbres conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias. Jurisprudencia es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos de leyes primarias. Doctrina son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar. Bien, ahora hablaremos de hechos jurídicos realizados con la participación del hombre. Un hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en una norma de derecho, como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, obligaciones o sanciones. Bien, hecho jurídico tiene varias clasificaciones. Una de ellas es por su naturaleza, que son naturales y humanas, por los efectos que producen, de eficacia principal y de secundaria, por los sujetos unilaterales y bilaterales. Bien, ahora de actos jurídicos, el Código Civil del Estado de México define el acto jurídico como toda declaración o manifestación de una voluntad hecha con el objetivo de producir consecuencias del derecho. Al igual que hecho jurídico tiene clasificaciones acto jurídico, que varias de ellas son unilaterales, mortis causa, intervios solemnes, no solemnes, lícitos y ilícitos. Hecho jurídico va pegado con acto jurídico. Bien, hecho jurídico conlleva a humano y natural como ya había mencionado. Bien, humano conlleva involuntario y voluntario. Jurídico es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias del derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Eficacia principal son aquellas que pueden provocar por sí mismos y a su vez se dividen en constitutivos y existitivos. Hechos de eficacia secundaria reciben también el nombre de condiciones jurídicas y existen cuando el hecho tiene efecto solamente cuando está unido a otro,
Un ejemplo podría ser en una donación de carro. Bien, ahora le hablaré sobre este tema, que es elementos de existencia de los actos jurídicos. Para la existencia del acto jurídico se requiere el consentimiento, el objeto y la solemnidad. La solemnidad es la forma señalada por la ley para expresar la voluntad para que el acto exista. Un ejemplo de solemnidad sería el matrimonio o la boda, que los dos concuerden con ese acto jurídico que van a realizar. Requisitos de validez de los actos jurídicos se clasifica en la capacidad, que es la capacidad de ejercicio que se adquiere a los 18 años de edad. Esto quiere decir que necesitas tener la mayoría de edad para ejercer algún documento o algún trámite existente. La ausencia de vicio en el acontecimiento o el consentimiento requiere que dicha voluntad no se encuentre viciada. El error es toda falsa apreciación u opinión de la realidad. Tradicionalmente se ha clasificado al error en error de hecho y error de derecho. El dolo es obligar a alguien a hacerlo, o sea que está manipulado sobre esa persona. La mala fe es la disimulación del error de uno de los contrastes una vez conocido en perjuicio del otro contraste. La lesión es un sentido amplio o el perjuicio en que un contrato conmutativo experimenta una parte que recibe una presentación muy inferior. Inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. Inexistencia es una figura doctrinaria que determina la plena ineficacia del acto jurídico. Nulidad absoluta es por violación a las normas de orden público de ella prevalecerse cualquier interesado. Nulidad relativa es la sensación a todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley presenta. Hablaremos de este siguiente tema, que es la capacidad jurídica y capacidad de goce. Personas jurídicas son aquellas que las conocemos como el Estado, los organismos. Las personas físicas son humanas. Las personas morales son creadas del procedimiento de una ley objetiva. Constan de atributos, como por ejemplo, las personas morales no tienen estado civil. Las personas físicas constan de capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio, patrimonio y estado civil. Las personas morales conllevan lo mismo, excepto que ellas no tienen el estado civil. La capacidad de goce es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, el menor de 18 años no podría tener la misma capacidad, ya que no tendría la posibilidad. La capacidad de ejercicio es la aptitud de ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos ante la ley. Bien, ahora le hablaré sobre cada uno de los aspectos que conlleva la persona física, que es el domicilio voluntario, que es donde la misma persona elige dónde vivir. El domicilio legal es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley le fija su residencia, donde la autoridad o la misma ley le elige dónde ella pueda vivir o él. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona secundaria o moral que forma una universalidad de derecho. Estado civil es una relación jurídica de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse. Nacionalidad es un vínculo jurídico que liga a una persona por nacimiento o naturalización. Por nacimiento es por dentro del territorio y naturalización es por donde nazcas o por la descendencia.